en nuevos tramos, en ampliar los existentes, la capacidad vial de la actual disminuye y, por tanto, el servicio empeora. Esto conlleva a que todos usemos más tiempo para movernos, más tiempo para mover las mercancías y tiene consecuencia directa en la competitividad del país. Esto por no hablar de la siniestralidad, que es realmente alta. Aquí nos enfrentamos, Paulino, a otra situación. O sea, hay poco presupuesto, un mantenimiento más o menos regular, no se extiende como debería ser la red carretera en el país y estamos en medio de una situación de violencia que trabaja en las carreteras asaltando a transportistas, incluso a automovilistas. Pues es correcto, muy lamentable, pero esto digamos que no es ningún secreto. Lo que sí es un secreto es por qué nuestras autoridades no mejoran estas condiciones de seguridad. Hoy día hay tecnología que permite hacer un seguimiento preciso de vehículos, de personas e incluso ubicar un vehículo a través de su placa, a través de toda la red carretera, como con tecnologías ITS, con tecnologías que permiten la lectura de placa, la detección automática de eventos y sí, lamentablemente esta parte no mejora. Fíjese un dato que referente a lo que decía antes, según declaraciones recientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría nos dice que el 96,4% del total de pasajeros y el 68,5% de la red de carga nacional se mueve por carretera, lo cual significa que es el medio más importante para movernos y es obvio que no se realizan las inversiones más importantes ni en infraestructura ni en tecnología para mejorar esta red. Y es algo que nos llama la atención, Paulino, porque es parte medular del desarrollo económico del país. Vemos, vemos naciones como Estados Unidos, donde su red carretera es impresionante y pasan miles y miles de tráileres que traen y mueven mercancía de un lugar a otro. Y aquí en México, ¿por qué dejamos poner atención en ese aspecto tan importante que es el traslado de productos? Bueno, pues realmente has tocado, Alberto, dos temas también bien relevantes. Ya decía antes que mayoritariamente las personas y las mercancías se mueven a través de carreteras. Sin embargo, no se produce ahí la mayor inversión. Estamos viendo cómo las inversiones en estos últimos años están yendo a grandes megaproyectos que desde luego no atraen ni conglomeran la mayor parte del PIB como sí lo hace el transporte por carretera. Hay dos temas que quisiera destacar. Primero de todo, en México generalmente pagamos las autopistas. Las autopistas de cuota nos cuesta al usuario. Según declaraciones del presidente de hace unos meses, nuestro presidente Manuel López Obrador, él decía, reconocía que Capufe tiene un fraude importante, un grado de fraude muy importante. Obviamente eso revierte en la falta de mantenimiento y actualización de las carreteras. Eso es un tema que quisiera destacar. Por otro lado, también quisiera destacar que si bien existe desde el año 2017 una norma de pesos y dimensiones, de control de pesos y dimensiones, no se cumple. No hay elementos tecnológicos en la red carretera que hagan cumplir esa norma de pesos y dimensiones, lo cual hace que el transporte de carga sobrecargue los vehículos y deteriore las carreteras de forma importante, lo cual nos afecta a todos los usuarios porque no están en buenas condiciones de mantenimiento. ¿Cómo son esos aditamentos, esos aparatos, esos equipos, Paulino, que pesan la carga que traen algunos autotransportes y que aquí en México pues creo que no hay? Bueno, hay algunas básculas de control, pero hay muy pocos puntos de control. Además, son puntos de control estáticos, es decir, el vehículo tiene que separarse de la carretera, de su trazado, para poder pesarlo. Es una muestra aleatoria y, sin embargo, tenemos tecnología disponible para hacer un pesaje en movimiento. Son sistemas que van instalados en el piso y que permiten pesar en tiempo real y en movimiento a los vehículos, es decir,
De esa forma se podría incluso infraccionar directamente aquel vehículo que no cumple con esa norma de pesos y dimensiones. Es decir, como decía antes, no es secreto que esto existe, el secreto es por qué nuestras autoridades no invierten en este tipo de elementos. Esa es la gran pregunta, ¿por qué descuidan tanto un sector tan importante para nuestro país? Y por otro lado, el costo de las carreteras, ¿es caro el transitar por México? ¿Otros países cómo están? ¿Está bien pagar para que le den buen mantenimiento? ¿Cómo vamos en ese ámbito? Bueno, en México en general el costo de kilómetro recorrido es alto, en forma general. Yo creo que cualquier usuario estaríamos conforme con esto si es que estuvieran bien mantenidas. Es decir, es necesario mejorar en cómo se aplica el costo de la cuota que revierta en el mantenimiento y actualización de carreteras. También, referente al tema que decía antes, respecto al fraude que el mismo presidente reconoce que existe en Capufe, pues también existen tecnologías para poder auditar ese nivel de ingresos, para poder detectar cuál es el ingreso que debería hacerse pues al final del día, ¿verdad? Cuando pasan los vehículos y como es en un súper, podríamos decir, y si pasan por allí 10 clientes y pagaron cada uno 100 pesos, poder saber que todos pagaron adecuadamente. Existen tecnologías para poder hacer este tipo de auditorías e igualmente en tiempo real y para todos los vehículos. Que supongo yo que conforme a lo que nos estás diciendo es de que seguimos nosotros con los boletitos y cotejarlos, ¿no? Que tengan su folio y ahí es cuántos boletitos hay, cuánto dinero ingresó y de ahí se hace el estimado cuando ya hay mucha tecnología que, como dices, pudiera facilitar esto. En cuanto a la seguridad, nos hablabas tú de seguimientos para los autotransportes que son asaltados, ¿no? O cámaras en las carreteras, o es muy complicado el combatir el crimen en estas vías de comunicación. Bueno, yo siempre resumo para este tipo de cosas, la tecnología existe, es cuestión de dedicar inversión y planeación para mejorarlo y yo siempre digo que depende de que haya una intención de que esto sea una prioridad. Es decir, si sigue habiendo una alta delincuencia y también quisiera destacar que además de ser inseguras en cuanto a robos, también son carreteras inseguras en cuanto a la siniestralidad o la accidentabilidad. Para las dos cosas, insisto, hay soluciones, hay cámaras, hay sistemas de detección automática, hay sistemas de seguimiento, hay sistemas de detección de vehículos, es decir, se podría gestionar. México carece de un centro de control único y nacional de la red carretera, bien sean federales o bien sean estatales, y este es uno de los temas por los cuales la seguridad es difícil de erradicar o difícil de conseguir. Es necesario hacer un centro de control como existe en todos los países a nivel internacional, donde se haga un seguimiento del vehículo, de sus condiciones y de cualquier incidencia que pueda ocurrir. ¿Cuál es tu opinión en torno a meter medidas coercitivas, fuertes, sanciones ejemplares para que, por ejemplo, los transportistas moderen su velocidad? Tenemos una carretera muy bonita de la México-Querétaro, alcanza una velocidad estable, pero se pasan de listos y entonces ocurren accidentes a cada rato. ¿Qué se tendría que hacer? ¿Castigar a los responsables verdaderamente o seguir esperando que lo hagan de buena voluntad? Bueno, es un tema bien complejo. Respondiendo de forma rápida y breve, Alberto, a tu pregunta, yo te diría que sí, son necesarios implementar sanciones. A nivel mundial, la seguridad vial ha mejorado a través de un sistema de control y de sanciones a quien lo incumpla, a quien incumpla los excesos de velocidad, el exceso de carga o un manejo imprudente. A nivel internacional, la experiencia nos dice esto.
En el caso de México, yo siempre digo que ocurre un accidente de camión y es muy grave, pero al poco ocurre otro que es igual o más grave, y luego ocurre otro más. ¿Y qué ocurre? Que no hay una investigación de accidentes, no hay un observatorio de seguridad vial que nos permita analizar cuál es el motivo de los accidentes y en base a eso aplicar medidas responsivas y medidas que permitan corregir esta situación que tenemos continuamente y que es muy lamentable, ¿verdad? Que un vehículo esté detenido pagando la cuota y que vaya un camión y se lleve por delante 5 o 6 vehículos y mueran 6 o 8 personas. Eso si no se incendian y aún mueren más. Esto ocurre de forma continua en la México-Querétaro, ocurre en la México-Cuernavaca, ocurre en la México-Toluca, a la entrada de la ciudad, como saben, y es repetitivo, insisto, porque no se corrige en las formas de hacer seguridad. Las carreteras que tenemos y sobre todo el modelo de gestión carretero que tenemos en México se corresponde a muchos años atrás. Han aumentado los vehículos, ha aumentado el tránsito, aumenta la velocidad media, aumenta la potencia de los vehículos y sin embargo las condiciones de la carretera siguen siendo como hace décadas atrás. Exacto, vemos lo mismo. Y además el asunto de omitir la aplicación de la ley pues nos deja pensar que hay contubernio, que hay corrupción, pero dijeron que ya terminó la corrupción, pero pues esta difícilmente se puede erradicar en las carreteras hablando. Bueno, pues quizá la corrupción haya acabado, pero los resultados todavía no los vemos. Los resultados de mejorar las condiciones en la carretera en base a la seguridad, la delincuencia y sobre todo las velocidades medias, evitar los atascos en los accesos a la ciudad y otras muchas cosas que van sumando a la falta de competitividad, y es por eso que México cada año pierde posiciones en su nivel de competitividad mundial. Finalmente, yo siempre digo que lo que algo se hace mal, alguien lo acaba pagando. Lamentablemente, en este caso, lo acabamos pagando los usuarios, que pagamos nuestra cuota, que esa cuota se actualiza todos los años con el INPC, a pesar de que este último año ha estado congelado. Sin embargo, las condiciones de servicio no mejoran. Pues así el panorama de nuestras carreteras. Paulino Rodríguez, director de la consultora en movilidad y seguridad vial de la empresa Iberhex. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer para mí y cuenten conmigo cuando necesiten. Gracias. Buena tarde. Buena tarde. Ahí está el asunto. Este es un sector primordial, es prioritario para el desarrollo de la economía y pasa a segundo o a tercer término. Y se lo dejan a Capufe, dicen que hay corrupción, nadie lo supervisa, no se usa tecnología, en fin, usted tiene la mejor opinión de nuestras carreteras, cómo le ha ido en sus viajes. Con esto y mucho más regresamos, ya lo sabe, en 2 minutos.